muchas personas también vienen aquí a comprar, por decirlo así, de manera local. No era lo que veíamos en Facebook, sí, para ser realistas. Vemos, ha sido fuente de transporte tiempo atrás de todas las personas acá. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? Están motivaditos el día de hoy con este frío y este viento que nos cogió acá en Lisboa. Uy, no, está haciendo mucho frío. Yo creo que acá, bueno, Portugal no es tan frío como se podría decir otros países de allá del norte, que posiblemente vamos a ir también a visitarlos. Hoy nos vamos a centrar en que vamos a conocer un poco acá Lisboa, pero mayormente en sus calles principales, que guarda además de esto muchísima historia. Así que sin más, ¿cómo podríamos decirlo? A ver, sin tantos problemas, vamos a mejor a ir a patonear ustedes y yo a tener una cita por esas calles que son tan importantes. No sé si me estarán escuchando bien o algo, pero vamos a tener entonces una cita, así que vamos para allá. Y ustedes se preguntarán, acá estamos en la Rua do Carmo, es una de las calles más principales de todo Lisboa. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer un poco esta calle y vamos a mirar a ver por qué es tan importante y por qué la población sigue tanto esta ciudad. Pero ahorita, ya que la gente viene a conocer el tema de la Navidad, porque ya se siente que viene diciembre. Nada más queda un mes para que llegue la Navidad. Bueno, ya de igual manera siempre los han adornado esta zona de por acá y está bien bonita. Ahora, esta es una de las arterias más importantes de acá de Lisboa, porque hay muchísimo comercio, hay mucha zona de ropa, zona de los artesanos. ¿Por qué? Porque muchas personas de todos los países vienen a estos espacios acá a vender sus artesanías. Ustedes se preguntarán, bueno, y entonces esta monda, ¿qué es acá? ¿Por qué esto tiene tanto arte? Ustedes dirán, esto que vemos acá es uno de los elevadores más importantes y que tienen muchísima historia acá en Lisboa. De esto ya tenemos video que lo pueden ustedes encontrar en el canal. Y el arte que sigue siendo fundamental en este lugar. Por ejemplo, acá vemos que están haciendo un solo de saxofón. Por si a ustedes les gusta el saxofón, coméntenlo acá a ver qué tal es que toca. Pero sé que está tocando interesante, punto para él. Vamos a mostrarle, verás entonces cómo toca un poquito. Vamos a acercarnos acá. De muchos países a vender sus productos directamente autóctonos de allá. Entonces muchas personas también vienen aquí a comprar, por decirlo así, de manera local. ¿Qué tal les parece este espacio acá en sus países o en sus ciudades? ¿Les gustaría que los aplicaran? Déjenlo aquí en los comentarios. Ahora ya estamos acá en el Arco de Augusta. Esta es una de las calles más principales acá en Lisboa y por las que caminan cientos y miles de personas acá. ¿Y por qué? Porque hacia allá queda el Arco de Augusta. Entonces vamos a ir a revisar a ver qué nos podemos encontrar con eso. Vemos muchos cafés,
lo que hay son muchas tiendas acá en el tema de la moda, en el tema de los zapatos, de la ropa. O sea, aquí la gente, las empresas se pelean a puños por quién es que se queda con el mejor local acá, porque acá es donde está la money, donde está como la plata. ¿Y por qué? Porque este es uno de los sitios más importantes donde caminan todos los días, que son edificios más o menos como de 3, 4 pisos, que estos obviamente sí tienen que estar bien tenidos porque viene la calle principal y que estén bien arruinados, como que si no aguanta. Y como siempre los típicos restaurantes, que son como los más importantes acá, que es donde supuestamente está como toda la comida típica de Lisboa. Claro que eso es un dato curioso que no me lo han pedido, pero igual se los voy a dar. Obviamente si vienen acá a Lisboa y vienen a hacer un día o dos, una semana con bajo presupuesto, no se vengan pues digamos como a estos lugares acá, porque son lugares muy caros. No sabemos por qué hay tanta gente visitando acá Lisboa, quizás de pronto también les gusta el clima frío. Claro que ahorita ya comenzó la primavera para que vengan a conocer, y que vamos a ir a conocer un sitio ahorita en invierno que se llama Nazaret. Vemos la arquitectura y las calles que son empedradas, que esto es de muy país europeo por si no lo sabían. Pero un dato muy importante es que se suscriban, le den like a este video. No sé qué es lo que pasa, que si no les digo que se suscriban, no lo hacen. Entonces suscríbanse, denle like a este video para que sigamos creciendo cada día más. Así que sigamos entonces con el video. No era lo que veíamos en Facebook, sí, para ser realistas. Vemos pues de que digamos ese espacio acá está un poco deteriorado, poco pasado pues digamos con el tiempo. Esperamos de que quizás en el futuro estos lugares acá los reactiven o los mejoren un poco. Vemos acá este edificio que está, como se dicen así, de manera grafiteada. Esperemos de que lo vayan a recuperar. No sé si de pronto pues sea arte, posiblemente sí, eso depende de qué persona lo esté visualizando. Y que pues acá alrededor, si vemos un lugar que lo están haciendo en recuperación, está la calle. ¿Por qué es tan importante esta calle? Porque este espacio acá en la noche se reactiva. O sea, aquí está como dormidito, tranquilo, pero esto me imagino que en la noche, esto acá yo creo que se prende de fiesta y de todo, y cerveza y bueno. Acá entonces lo que tenemos son estos bares acá, que sí, muy coloridos, eso sí es lo que me he dado cuenta. Lo que más me ha llamado la atención son que estos espacios acá o estas puertas que tenemos aquí todavía siguen conservando toda la historia de por qué este lugar acá se volvió tan famoso. Ah, bueno, y no solo por eso, sino por esto. Si ustedes ven hacia el suelo, está esta calle de color rosa, que por eso es que también se volvió tan famosa este lugar acá. Miren esto acá, debajo del puente tenemos estas calles y estas puertas, pero les voy a contar por qué es que es tan importante este lugar acá, además de no solo tener el tema de la cultura y el arte, sino adicional de que este lugar acá tenía una historia bastante oscura y por lo cual se hizo muy famoso. Ahorita ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué monda pasa pues acá con la historia de que esta se volvió tan famosa, esta calle rosada, piso rosado? Resulta de que esto tiempo atrás no era ninguna perita en dulce. Esto tiempo atrás era un espacio bastante peligroso, porque
Si damos la vuelta hacia allá, debajo de este puente, lo que hacía era de que habían muchas encrucijadas de muchos criminales, y adicional a eso también acá eran espacios donde trabajaban o convivían mujeres de la vida alegre, para que YouTube no me vaya a cancelar este video. Vemos aquí también otros restaurantes, miren este acá lo interesante. Y se ha sido pues muy conocido, y miren acá la influencia que tiene, porque muchos jóvenes vienen acá pues como a disfrutar, vienen también como a comer, y tenemos esos esas figuritas allá en la parte de arriba que muestra un poco en referencia a la cultura de acá. Los tantos conocidos acá en la ciudad de Lisboa es el elevador de Vica, pero no vinimos tanto por este, sino que vinimos es por eso, esa calle que ha sido tan icónica y una de las más importantes en este momento en Lisboa. Yo creo que para las personas que no han venido a Lisboa, pues los invito para que vengan. Las que no han venido acá, este funicular ha sido uno de los más importantes y que ha estado en portadas, en libros también. Ha sido fuente de transporte tiempo atrás de todas las personas acá. Como podemos observar, vemos aquí que todavía sigue conservando y sigue estando intacto la cultura y las tradiciones. Miren acá las casas, como son, con las ventanas típicas, y estos adornos. Estos son las vías que comunican cuando el funicular hace su trayecto. Más o menos son de 200 a 250 metros en los cuales este funicular hace su trayecto, y está dividido en dos. Si podemos ver hacia allá, vemos estos edificios que representan también como una arquitectura española, y si vemos hacia allá, hacia la derecha, allá, si podemos ver vemos estas escaleras, y que también sigue conservando. O sea, lo que yo les contaba anteriormente en estos videos era de que Lisboa estaba construido en medio de una montaña. Entonces, casi siempre, o todo lo que ustedes van a encontrar acá van a estar en una montaña, apenas como para pegarle una patada y usted lo empujan, usted no vuelve a subir más. Sin dejar de mencionar de que este espacio acá fue construido, estos rieles aquí, en el año de 1892. De acá de Lisboa, y de estar en una de estas calles importantes. Espero que les haya gustado, de que hayan aprendido un poco más de información, de que ya saben cuáles son esas rutas y esas calles principales para que ustedes vengan acá a conocer en Lisboa. Espero de que les haya gustado, recordar suscribirse, darle like, que es fundamental para que sigamos creciendo cada día más. Así que desde acá, desde las calles de Lisboa, nos despedimos. Picos para todos, así que chao, chao.